Te doy la bienvenida a la serie de Proverbios. Este es el episodio 70. En esta ocasión estudiaremos el capítulo 16 de los versos 1 al 9. El hombre propone y Dios dispone. A cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los motivos. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Toda obra del Señor tiene un propósito. Hasta el malvado fue hecho para el día del desastre. El Señor aborrece a los arrogantes. Una cosa es segura, no quedarán impunes. Con amor y verdad se perdona el pecado, y con temor del Señor se evita el mal. Cuando el Señor aprueba la conducta de un hombre, hasta con sus enemigos lo reconcilia. Más vale tener poco con justicia que ganar mucho con injusticia. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Un examen divino del corazón humano. Esta sección contiene uno de los materiales más teológicos del libro de Proverbios. El verso 1 pone énfasis en la soberanía de Dios. En primer lugar, el hombre tiene la capacidad racional de proyectarse hacia el futuro. En segundo lugar, se muestra la verdad de que el hombre tiene sus limitaciones, mientras Dios es soberano. La segunda parte nos deja claro que Dios va a tener la última palabra sobre la vida del hombre. La palabra hebrea para planes es difícil, siendo esta la única vez que aparece en el Antiguo Testamento. Sin duda, Dios tiene la última palabra de la vida del hombre e influye en los creyentes en su manera de pensar. Por otra parte, hay que tener cuidado en atribuir todas las cosas a Dios. Por eso, el sentido de urgencia, para que el joven de Proverbios tome buenas decisiones y así proyecte un futuro exitoso en todo sentido. Como consecuencia, es difícil pensar que todo está predestinado y es inalterable. Parece ser que el joven puede tomar algunas decisiones que trazan su camino. Dios, soberano o limitado. Siempre habrá conflicto en definir los alcances de la soberanía de Dios y la libertad que tiene el hombre. A lo largo de la Biblia se enseña que sobre la libertad del hombre se halla la soberanía de Dios. La soberanía de Dios se ve en la vida del ser humano, en general y de una manera particular en el creyente, tal como se enseña en este pasaje. Dios es soberano en dar la última palabra, en ser el juez en última instancia, en afirmar los pensamientos, en tomar la decisión final. Pero el hombre se cree dueño de su destino en hacer sus planes, pensar que lo que hace es correcto y confiar en su suerte. Por eso el creyente que descansa en Dios es afirmado, siendo que encomienda sus actos y siendo que confirma su voluntad en sus actos. Todo en la creación tiene un propósito de acuerdo con la soberanía de Dios. Ningún ser humano está fuera de este propósito. El hombre debe reconocer al soberano en sus caminos. El creyente debe comprobar su voluntad. Dios planifica y prepara, y debido a que el hombre está hecho a la imagen de Dios, es en la naturaleza del hombre que hace los preparativos del corazón. Cuando se da voz a la sabiduría, proviene del Señor, más allá de las preparaciones del corazón del hombre. Un proverbio algo oscuro reconoce que el hombre tiene que ejercitar su propia razón al hacer sus planes, pero depende del Señor para la respuesta de la lengua. El verso 2 tiene mucha relevancia para hoy en día, cuando algunos tratan de enseñar que las distintas formas de vivir la vida y las conductas diversas son relativas. El mensaje es claro aquí, pues enseña que todo camino ante los ojos del hombre es puro o limpio en el sentido espiritual y moral. Quizá el individuo cree que el camino es correcto. Sin embargo, la segunda parte del verso aclara que es Dios quien examina o pesa el espíritu humano. Como un juez perfecto, Dios puede distinguir entre los verdaderos valores y los antivalores. El hombre, en cambio, no distingue 100% entre el bien y el mal, porque el pecado ha distorsionado su razón. Hoy en día se necesita la palabra de Dios enseñada y predicada al hombre para poder discernir entre lo recto y lo pecaminoso. El criterio humano no es suficiente, como expresó Calvino. El hombre se engaña con lo externo mientras Dios pesa los secretos impuros del corazón. Mucho ojo con el criterio humano. Conozca el criterio divino. El verso 3 es un dicho imperativo para el oyente. Los pensamientos o planes del hombre serán realizados. Cuando entregamos nuestras obras a Dios es cuando experimentamos la bendición de la presencia divina. Todo hombre y mujer deben encomendar sus obras al Señor. Deben depender de Dios esas obras y deben hacerse como para el Señor. Comprométase con su trabajo, como un hombre le pasa una carga a otro que es demasiado pesada para él, implorando su ayuda.
Refiere todas tus acciones y preocupaciones a Dios y a su gloria. Por lo general, pensamos en encomendar nuestros pensamientos o planes con el Señor, y luego encomendar nuestras obras con Él. Aquí Salomón invirtió ese orden y nos dijo que primero encomendáramos nuestras obras, y luego confiamos en que nuestros pensamientos y planes serán afirmados. El verso 4 complica algunas teologías simplistas cuando en realidad se nota el elemento del misterio de Dios a través de toda la Biblia. La idea central del verso es que el Creador tuvo un propósito para todas las cosas creadas. Aquí se encuentra un gran descubrimiento y corresponde al hombre y a sus líderes descubrir su utilidad. Dios, como creador de todas las cosas, tiene derecho a reclamar todas las cosas para sí mismo. El plan y la providencia de Dios incluyen el destino de los impíos. Él los ha designado para el día de la perdición. El significado general es que al final no hay cabos sueltos en el mundo de Dios. Todo se utilizará y se combinará con un destino apropiado. No significa que Dios es el autor del mal. Él no hace al hombre malo o impío, pero cuando el hombre se hizo así, incluso entonces Dios lo soporta. Pero si no se arrepiente, cuando la medida de su iniquidad se haya llenado, caerá bajo la ira de Dios, su hacedor. Abominación, grita el verso 5. Se muestra la serenidad del orgullo como un pecado que distancia al individuo de Dios. Dios resiste a los orgullosos y los considera como una abominación. El hombre o mujer altivos imitan a Satanás en su soberbia rebelión contra Dios. Un hombre o una mujer altivos no pueden tener éxito contra Dios, pero tampoco lo pueden hacer muchos hombres o mujeres altivos. Incluso si se unen fuerzas contra Dios como lo hicieron en Babel, no quedarán impunes. Los atributos de misericordia o bondad y verdad en el verso 6 son frecuentemente combinados en proverbios y muestran una actitud totalmente distinta a la del verso 5. Estos atributos muestran una imitación de la naturaleza divina. Estos atributos son perdonadores en un sentido formal del perdón divino en el rito judío. Dios en su misericordia y verdad ha provisto expiación por la iniquidad. La misericordia de Dios provocó el gran sacrificio de Jesús el Mesías en la cruz, y su verdad hizo necesario hacer la expiación de una manera que honrara la justicia de Dios. La misericordia se compromete, la verdad cumple. El rescate es proporcionado por la misericordia y aceptado por la verdad. Ambos se sentaron junto en el consejo eterno. En Jesús ingresaron al mundo juntos. El verso 7 subraya el valor inesperado del criterio divino, al agradar a Dios en su conducta o manera de ser y vivir. El hombre a la vez causa un estado pacífico. Es posible que un hombre o una mujer viva una vida que complace a Dios. Esta idea no dicta que podemos ser perfectamente agradables a Dios antes de que nuestra salvación sea completa en la resurrección y la glorificación. En cambio, la idea es que en general el hombre o una mujer pueden honrar y agradar al Señor con su vida. Una de las bendiciones de Dios para el hombre o la mujer que le agrada es darle paz con los demás, incluso extenderse a sus enemigos. Dios es el guardián de toda la defensa y de todo ese amor, y es verdaderamente asombroso ver cuán maravillosamente Dios obra en su nombre, convirtiendo a sus enemigos en amigos. Un estilo de vida agradable a Dios desarma la hostilidad social. El verso 8 trata un dicho que utiliza la forma de mejor para subrayar la superioridad de una cosa sobre la otra. Aquí, un poquísimo de bienes, por medio de la vida justa, es superior en abundancia de recursos a través de los medios sobre los que uno no tenía el derecho. Algunas veces aquellos que son justos en este mundo tienen poco de las comodidades materiales de este mundo. Alguien que tiene una gran riqueza pero poca justicia está en peores condiciones que el hombre o la mujer justos, que tienen poco materialmente en este mundo. Los grandes ingresos sin justicia nunca pueden dar una conciencia pacífica. La libertad de la culpa y el pecado, el amor y la alegría de Dios y cientos de otras cosas que los justos disfrutan. No es que las únicas dos opciones en la vida sean tener poco con rectitud o grandes ingresos sin justicia. Es que cuando se comparan estas dos opciones, la primera es claramente mejor. En el verso 9 se repite la enseñanza central del verso 1, en que Dios es soberano por sobre el hombre. Aquí el hombre calcula interesantemente su vida o conducta, pero Dios es responsable por la dirección de los pasos del hombre. Esto no es algo malo. Nosotros, como Dios a cuya imagen hemos sido hechos, pensamos y planificamos nuestro camino.
Muchas personas harían bien en planificar su camino con más cuidado. Planificamos lo que podemos y debemos hacer, pero nunca debemos pensar que nuestra capacidad de planificar nos hace señores de nuestras vidas. El Señor quien dirige nuestros pasos. Cada plan que hagamos debe ser llevado a cabo con humildad ante Dios y rendirse a su voluntad. Un hombre puede planificar su camino hasta el último detalle, pero no puede implementar su planificación a menos que coincida con el plan de Dios para él. Un hombre puede, y lo hace, idear su propio camino bajo la dirección de su corazón. Si el deseo es malo, el camino ideado es el mal. Si el deseo es bueno, el camino ideado es bueno. Pero esa no es toda la verdad sobre la vida. Esto también es cierto. Jehová dirige sus pasos, es decir, que ningún hombre puede salir del gobierno de Dios. Ningún hombre puede idear un camino que le permita escapar de Dios. Esto es verdad tanto con planes buenos como malos. El punto es el contraste entre lo que realmente planeamos y lo que realmente sucede. Dios lo determina. Como dijo luego Pablo, Dios puede hacer mucho más de lo que pedimos o pensamos. Como agentes racionales pensamos, consultamos, actuamos libremente. Somos agentes dependientes y el Señor ejerce su propio poder al permitir, anular o promover nuestras acciones. Así el hombre propone y Dios dispone. Te invito a que sigas con nosotros estudiando el libro de Proverbios. Cada día subimos un capítulo nuevo en las principales redes sociales. Puedes encontrarnos como Comunidad Capital en Facebook, en YouTube y en Instagram. Siéntete libre de buscar todos nuestros contenidos en Internet. Estoy plenamente convencido de que serán de mucha ayuda para ti y tu familia.